dominadores de hoy. Y entonces su trabajo se traducirá en ideología. Bueno, cuando se aborda la filosofía de Walter Benjamin, hay la tentación de considerar en primer lugar el ángel de Benjamin. Sí, esto lo ha hecho Bolívar Echeverría, por ejemplo, en su libro precisamente, donde tiene ese título, El ángel de Benjamin. Y es que Benjamin se deja impresionar por un cuadro pictórico donde aparece un ángel con los ojos desorbitados, sí, mirando hacia atrás, pero así con los ojos desorbitados, así, pero en ademán así como que, o sea, ¿por qué tiene esa mirada? Pues esos ojos, porque está viendo toda la destrucción que el hombre ha dejado en el pasado. Y se supone que la humanidad, sí, todos, venimos dejando esos rastros, vamos dejando pedazos, vamos dejando mucha destrucción. Y entonces el ángel, con sus ojos desorbitados así, en ademán como tratando de reconstruir aquello. Un ángel es un signo de lo sobrenatural, es un signo de la presencia de Dios. La angeliología nació en la época judaica, y entonces quiero decir que ahí se supone que los hombres somos incapaces de reconstruir lo que hemos destruido en el pasado, y que se supone que Dios como que esperamos que Dios lo reconstruya, o que, bueno, la idea de Walter Benjamin es esa, o más bien es una imagen que da lugar a esa idea, como que los hombres somos incapaces de reconstruir. Y entonces, pero entonces, ¿qué sentido tiene la historia? Si vamos dejando esa destrucción atrás, o sea, la historia humana, no que somos muy racionales, no que somos muy modernos y posmodernos y que tenemos mucha ciencia y muchas técnicas, pero entonces nos hemos dedicado a destruirlo todo. Y volvamos al ejemplo aquel de la contaminación ambiental y la falta de inteligencia ecológica que acuérdense, en la plática pasada les nombraba a Howard Gardner, que es el teórico que expone esa teoría de las inteligencias múltiples. Entonces volvamos a lo mismo, que el ser humano es muy inteligente y muy racional, pero bueno, entonces, ¿por qué venimos dejando esas huellas, esa destrucción, ese pasado tan oscuro, donde más bien mostramos una irracionalidad? Bueno, pues ahí está. Entonces, hay que mirar hacia atrás para ver pues las heridas escondidas debajo de la superficie aparentemente lisa de la historia, y no caer pues en el error de creerle a la historia oficial. Yo estoy repitiendo esto, pero es importante. Imagínense un historiador del siglo XXI, pero que se deja llevar por la historia oficial en la torre. Entonces se necesita una nueva visión. Estamos ante la necesidad de conocer el pasado.
pero como es, sin pensar en buscar lo útil, sin pensar en buscar lo que nos pueda dejar riqueza económica. Por eso estamos como estamos. La idea de Benjamin es que al hombre moderno le ha interesado más la ciencia y el aspecto monetario que lo humano. Y entonces, por eso, el sentido de la historia, ¿cuál sentido de la historia? Entonces, pues la historia irracional que llevamos tiene sentido. Bien, tenemos pues la obligación, según Walter Benjamin, de conocer la historia de los vencidos por ellos mismos. ¿Sí? O sea, de los vencidos. Los vencidos tienen derecho sobre nosotros, tienen derecho a que conozcamos su historia. La historia, el sentido de la historia, ¿el sentido de cuál historia? ¿De la de los vencedores? Dice Benjamin. ¿O de la historia de los vencidos? O bien, el sentido de la historia humana, o sea, de todos, o sea, vencedores y vencidos juntos, esa historia no existe. Si queremos que se escriba, primero hay que ser libres y hay que ser racionales, no nada más racionales, sino también libres. Y entonces así podremos escribir la historia. Esto equivale a decir lo mismo que, historia, ¿cuál sentido de la historia? Si hay historia, es porque es historia humana, ¿no? Y si hay historia humana es porque los hombres tenemos una dimensión de historicidad. O sea, nos desarrollamos, existimos en el tiempo y en el espacio y en determinadas circunstancias. A ver, sentido de la historia, estamos en deuda con los vencidos, con los pobres, diríamos en términos marxistas, con los obreros, con el proletariado, estamos en deuda. En fin, si seguimos la terminología de Turén, estamos en deuda con los dominados. Entonces, no podemos olvidarlos sin más. El conocimiento de la historia es un fin en sí mismo. No se necesita el argumento del futuro por construir. Nos interesa mucho el sentido de la historia. Walter Benjamin nos dice, pues entonces, líbrate de los metarrelatos, líbrate de la clase dominadora y ve a buscar a los dominados y ve a buscar su historia y luego intégrala con la historia de los dominadores. Bueno, pues esto es un reto. Lo que se pierde al no ver hacia atrás, aparte del cumplimiento de un derecho histórico de los vencidos y asesinados del pasado, la posibilidad de reconocernos a nosotros mismos en esta imagen instantánea del pasado. O sea, hay que saber mirar hacia el pasado, pero diría uno, con esos ojos del ángel,
con esos ojos desorbitados. Hay que dejarnos impresionar por el pasado. Hay que tener capacidad de admiración. Y acuérdense que Benjamin se inspiraba mucho en las obras de arte. Pues bien, el hombre tiene que volver a la capacidad de admiración, porque si mira hacia el pasado y con indiferencia, con apatía, con una postura de que eso no es mi asunto, ese no es mi problema, o si mira hacia el presente, pero hacia las clases dominadas, pero también con esa misma actitud de que no es mi problema, de que eso no me interesa, con una actitud de indiferencia y apatía, con una actitud muy posmoderna, así no se va a poder ser historiador del siglo XXI. Entonces la idea de Walter Benjamin es de que nos abajemos, que vayamos hacia los pobres, hacia los vencidos y ayudemos a reconstruir su historia. No podemos reconstruir el pasado, esa destrucción, ese hálito de destrucción que venimos dejando, que viene dejando la humanidad, pues ya cómo lo componemos. Pero tampoco la idea de Benjamin, tampoco es, Dios que lo reconstruya. No, pero sí podemos asumir nuestro presente y nuestro futuro. Sí podemos hacerlo. Podemos comprometernos históricamente y también a nivel profesional. Entonces sí, mirar hacia atrás no es una forma de pensar. O sea, no se trata de puro conocimiento. Pues hay una fuerza del olvido, una fuerza que ha ocasionado el olvido, la marginación. Bueno, pues según Benjamin, necesitamos una actitud nueva para llegar a un conocimiento de la historia nuevo. No al historiador de formación historicista. Esa es la idea de Benjamin. Claro, porque él hace una crítica muy seria y profunda al historicismo como postura burguesa. Entonces, y pues creo que ya con esto les dio una idea de cómo lo que es la historia para Benjamin y a qué le sabe a Benjamin esa frase de sentido de la historia. Y bueno, pues creo que ya esta es la última grabación y pues nos vemos en el examen. ¿Qué digo? Mándenme todos los trabajos que puedan, claro, todos los trabajos, para que obtengan una buena calificación. No dejen de participar en los foros. He dicho, adiós.